só força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, só força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, só força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo, palavra e coragem do povo. Los organizadores de este evento de jornadas 100 años de Paulo Freire en Uruguay, construyendo educaciones populares, le queremos de nuevo dar las gracias a todos y todas por acompañarnos. Es un placer, es un gusto tener el panel que tenemos hoy, un panel internacional. Algunos de ellos los conocerán, otros lo van a conocer hoy. Entre juventud y experientes o juventudes acumuladas, tenemos aquí un hermoso panel para compartir. Mi nombre es Diego Pereira Ríos, soy profesor de filosofía aquí en Uruguay. Estoy vinculado a la educación popular, pero me considero muy nuevo. Puedo decir que hace 3, 4 años recién estoy entrando. Y la experiencia de conocer a Freire, todos la tenemos, ¿no? Lo que nos ha cambiado, nuestra mirada sobre el mundo, nuestra mirada sobre la vida, nuestra mirada sobre la educación, y este amor por ir más allá de los cánones establecidos educativos. Buscar siempre las fronteras con aquella población siempre más alejada, más descartada del sistema, y en eso hoy queremos escuchar a estos ponentes que nos van a compartir su experiencia y su sabiduría que han acumulado en este tiempo. Le voy a dar la palabra ahora a Camilo Álvarez, que es el ideólogo de todo esto. Fue él que nos impulsó, que organizó, que nos juntó, y le damos desde ya las gracias. Camilo, contigo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto realmente estar compartiendo este espacio. Y brevemente, así ya nos metemos en tema. El esfuerzo de esta actividad de la Jornada Paulo Freire Uruguay, en conjunto con algunas organizaciones que se fueron sumando, con Trama al Sur, ahí está Pablo y ahora nos va a dejar unas palabras también, con el Centro Martin Luther King de Uruguay, con la organización Somos Barrio y con la organización Pedagogía a la Tierra, que vienen desarrollando actividades aquí en Uruguay. Y bueno, nos parecía importante que podamos tener un espacio de intercambio y reflexión sobre el legado de los 100 años de Paulo Freire, y esta seguramente sea una de algunas otras más que vamos a estar generando en lo que queda del año. Así que yo me quedo por acá para poder avanzar. Sabemos que el tiempo es importante respetarlo. Así que le paso la palabra a Pablo, de Trama al Sur. Pablo. Bueno, abrazo enorme para todas y todos. Celebro esta iniciativa de Camilo, de Diego y de los compañeros y compañeras que han tenido esta idea de reunirnos hoy y convocar a ponerle un pienso más en lo que tiene que ver con ese gran corredor de pensamiento popular en el marco de los 100 años de Paulo Freire. Para el canal social latinoamericano Trama al Sur, que es un espacio bastante nuevo, donde confluyen militantes sociales, organizaciones, sindicatos, gente vinculada a la academia, a la militancia de base en la región y más allá de la región. Es una emoción muy grande apoyar esto y bueno, y que además será replicado a través de las redes sociales de Trama al Sur. Pero es una emoción muy grande porque este encuentro de alguna manera está enmarcado dentro de una hoja de ruta que nos hemos trazado junto a varias compañeras y compañeros, que es impulsar un encuentro continental en el año 2022, si la pandemia nos permite, de manera presencial, en Misiones,
en la ciudad de Posadas, en Argentina, y donde ese encuentro que llamamos el abrazo de los pueblos libres es una convocatoria a los militantes sociales del continente y que quiere sumarse a esa gran experiencia colectiva que tenemos en Latinoamérica, de otros encuentros que se están realizando en Brasil, muchísimas actividades referidas a los 100 años de Freire, situándolo a Paulo desde el hoy, en estas grandes problemáticas que estamos teniendo los latinoamericanos, donde se sigue avasallando los derechos humanos de nuestros pueblos. Es por eso que sentimos una alegría inmensa desde Trama al Sur de apoyar este pienso, porque el abrazo de los pueblos libres justamente estimula eso, que pensemos ejes como la soberanía alimentaria, la educación popular, la economía solidaria, la vivienda, la salud y las interseccionalidades, y hacia allí vamos. Y depende que esto camine en la medida que vayamos arrimando fueguitos, como decía Eduardo Galeano. Así que una alegría inmensa y una emoción enorme. Y yo quisiera despedirme con un fragmento de un texto de una canción que voy a presentarles, que le hicieron los compañeros y compañeras desde el Brasil. El querido compañero Leandro Maia, un compositor brasileño maravilloso, tuvo la iniciativa, y por allí también estuvo desde México Víctor Ibarra del CEAL en la edición de este audiovisual, que reivindica el pensamiento de Freire desde el hoy, desde cada barrio de América Latina y el Caribe, desde cada plaza, desde cada cocina. Y ese texto, cantado en portugués, dice: nadie aquí olvidará a Paulo Freire y su fuerza para transformar. Así que un abrazo enorme y a seguir construyendo otro mundo posible entre todas y todos. Carta de Educadores a Paulo Freire. Bienvenidos. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira, ele coloca a vida em primeiro lugar, ele coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate, com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar.
aqui ninguém vai se calar. Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar. Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Música, con esta energía con la cual nos unimos, vamos a hacer una rápida presentación de los ponentes. Los voy a nombrar luego cuando cada uno vaya a exponer, que va a tener un tiempo, atención, de 8 minutos. A los 8 minutos yo les aviso que le quedan 2, como para ir cerrando, ¿sí? Y tenemos un panel exquisito. Gustavo González, Pilar Ubilla, Rosa Zúñiga, quizá voy a decir el país como adelanto, ¿no? Gustavo González de Uruguay, Pilar Ubilla de Uruguay, Rosa Zúñiga de México, Joel Suárez de Cuba, Lilia Solá, esperen que aquí me faltaba algo. Solano. Lilia Solano de Colombia, Camilo Álvarez de Uruguay y Raúl Aramendi de Argentina. Así que le invitamos al público presente, a aquellos que quieran plantear una pregunta a medida que van escuchando, lo hagan en el chat por escrito. Yo voy a tratar de ir recogiendo a lo largo de las exposiciones y al final la idea es que puedan responder alguna de las preguntas dependiendo un poquito del tiempo, pero bueno, yo creo que darnos el tiempo de escuchar, disfrutar y hacernos una sola voz con esta voz de Paulo Freire que sigue resonando en nosotros. Le damos la bienvenida entonces en primer lugar para su exposición a Gustavo González. Es uruguayo, nacido el 5 de marzo del 56. Voy a decir algunos datos de su currículum. Cada uno de ellos tiene un currículum extenso. Estudiante de magisterio, militante estudiantil desde la adolescencia, integró la cooperativa COVISAF, integra la Comisión Fomento de FUCBAM desde el 78, desde el 83 al 2003 fue por 3 veces secretario general de FUCBAM, presidente en tiempos alternados, promotor de la expansión de FUCBAM a otros países, esto me parece muy lindo, a Paraguay, a Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Brasil. Así que un poquito con esta presentación le damos la bienvenida entonces a Gustavo. La palabra es tuya, Gustavo González. Bueno, buenas noches para todas y todos, muchísimas gracias. Felicitaciones a las compañeras y los compañeros que tuvieron esta iniciativa. Y yo con pena les voy a comunicar, ya le había dicho a Camilo, y me tomé el atrevimiento de pedirle si podía exponer en primera instancia, porque me tengo que retirar luego de exponer a una actividad que ya tenía montada sobre esta. Pero para mí es un placer encontrarme con viejas y viejos compañeros, o mejor dicho, con juventud acumulada, como tú dijiste. Bueno, me voy a referir brevemente al tema que nos atañe. Me parece que es de capital importancia hacer en este momento de desideologización generalizada en el mundo, y sobre todo en nuestro continente, hacer un evento sobre, y que nos permita reflexionar, más que sobre la figura de Paulo Freire, sobre su aporte a la educación en general y en particular a la educación popular. Yo, por lo breve del tiempo que nos han dado, y me parece muy bien, voy a tomar un tema, por eso puse como antesala la desideologización. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros hemos tomado como fundamentales en lo planteado por Paulo Freire es el compromiso político. El compromiso político que fue revolucionario en su momento, donde él define con claridad, por ejemplo, la humildad, la valentía y la tolerancia que debe tener el educador frente a sus iguales y frente a los educados. Esto me parece de un valor inconmensurable, su método dialógico, el no ser para nada dogmático, un hombre que ha tomado aporte de la psicología, de la sociología, del humanismo cristiano, del marxismo,
pero por sobre todas las cosas un constructor. No fue solamente un teórico de la educación, sino que fue un constructor que se fajó y trabajó con la gente, sus campañas de alfabetización y demás. Entonces, en este momento, yo creo que sobre todo a ustedes, a las compañeras y compañeros que siguen en el campo de la educación popular, toca realizar el recrear a Paulo Freire en el momento actual. Un momento sumamente complejo para la humanidad en su conjunto, donde el tema de la educación liberadora cumple un rol y hay que ponerla nuevamente en la agenda de todas y todas las compañeras y compañeros que nos consideramos, que queremos llegar a lo que decía el compañero antes, a un mundo distinto, a un mundo nuevo. Y bueno, Paulo Freire no se lo puede ver solamente desde la década del 50 o del 60, sino que hay que actualizarlo. Y para actualizarlo hay que colocarlo en una situación donde el sistema capitalista ha llevado a lo que algunos analistas dicen de que estamos frente a una posible crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria que llaman ahora. Entonces, en este marco, también una pandemia que desnuda, y para eso hay que dialogar, hay que discutir, que la pandemia ahora parece ser la responsable de la crisis actual. Y esto es la primera mentira, o una de las primeras mentiras de este momento actual. Aquí hay una crisis estructural de un sistema que cada vez nos llama más a Paulo Freire, porque es un sistema que demuestra con claridad meridiana su descarnada inhumanidad, en un momento que hoy en nuestro país, para que tengan una idea, llega el número que va a costar la vacuna para cada uruguayo, y por eso este gobierno, que es un gobierno de restauración neoliberal, se ufana de decir que tenemos la vacuna porque la pagó 5 veces más. 5 veces más para tener vacuna en Uruguay. $20 por cada dosis. En un momento de pandemia, la industria del medicamento coloca esto. Y estos temas, yo creo que Freire nos recrea y nos trae la importancia de volver al debate y a la discusión. Algunos alegan que las nuevas tecnologías han operado en contra de la educación popular bueno, yo creo que de las nuevas tecnologías hay que apropiarse. En este momento estamos pudiendo hablar gracias a las nuevas tecnologías, pero también ellas generan y logran un cerco mediático a través del capital y los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, el otro elemento que a mí me parece fundamental rescatar de Paulo es su internacionalismo, es decir, aquella idea de que había posibilidades de salidas nacionales. Hoy el propio desarrollo político de Latinoamérica está demostrando la importancia del compartir las experiencias sociales, culturales y políticas, una vez más, para que la educación popular se nutra de ello. Aquello de que nadie enseña todo y todos aprendemos de todos, me parece un elemento sustantivo en la teoría de Paulo Freire. Paulo Freire que además, cuando yo digo que ha sido un verdadero constructor, lo digo en detrimento de muchas desviaciones de algunos que han tratado de llevar a Paulo Freire y limitarlo solamente al problema educativo. Paulo coloca un cuarto elemento fundamental. La educación popular no alcanza para la transformación del mundo. Esto es fundamental. Un hombre que le dedica su vida a la educación liberadora y plantea que con ello no alcanza. Que ese es un elemento fundamental, pero que lo que hay que reivindicar es la política. La política, que hoy parece una mala palabra, porque nos hemos sumado al canto de sirena de la derecha. Y la asunción del fascismo en América Latina nos tiene que estar preocupando
mucho y hay que sacar verdaderas conclusiones de ello. Yo me alegré cuando me dijeron que iban a hacer este evento sobre Paulo Freire. Porque Paulo Freire, como el lenguaje, hay sectores de la izquierda latinoamericana que se han encargado de enterrar. Ya no hablamos más de la revolución, hablamos de salidas alternativas y el ángulo superior izquierdo de la lucha de clases. Ya no hablamos más de la clase obrera, hablamos de los sectores vulnerables. Y esto tiene que ver con un problema que se ha instalado desde la derecha más reaccionaria y que lo han asumido algunos sectores de izquierda. Si Paulo se levantara, diría que un elemento central en el no dogmatismo es justamente reconocer la amplitud en el debate, pero sin perder uno solo de los principios. Gustavo, 2 minutos. Bueno, la represión a los oradores también es un elemento, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, si me quedan 2 minutos, realmente me parece que me quedo con muchas ganas de poder haber oído a excelentes compañeras y compañeros que hoy van a hablar. Espero haber podido aportar algo. Creo que hay que recrear a Freire en el sentido también, y para terminar, de que él colocaba y se colocaba dentro de la educación con intencionalidad política. Me parece que esto es fundamental para reivindicarlo en estos momentos. Esa pelotudez de que educamos y que todo el mundo debata, eso es democratismo barato y de derecha. Eso nunca lo planteó Paulo Freire. Por el contrario, Paulo Freire planteaba que había que hablar de frente con la gente, llamar las cosas por su nombre, oír mucho más de lo que hablemos y sobre todo entender la reserva moral y ética de los pueblos. Creo, Diego, que cumplí 8 minutos. Les agradezco un montón, les mando un abrazo enorme. Y bueno, me quedo con las ganas de abrazarlo a varios. Veo a Pilar, que nos conocemos de hace muchísimos años, a Joel. Un abrazo eterno al heroico pueblo de Cuba. Gracias, Camilo, por haberme dado la posibilidad de por lo menos verme con ustedes. Beso y abrazo a todos. Muchísimas gracias, le damos las gracias a Gustavo por sus palabras, por su presentación y por este momento, por hacerse tiempo también para estar con nosotros. Les vamos a apagar cámaras porque tenemos gente, por ejemplo, de Cuba que está con una conexión baja y así colaboramos con que no se sature la conexión y facilitamos sobre todo a los ponentes, ¿sí? Después al final, sí le vamos a pedir que prendan cámaras para tomar fotos, aquellos que así lo permitan, para poder compartirlo también en las redes sociales y demás. Vamos ahora entonces con Pilar Uvilla. Pilar es uruguaya, educadora popular por vocación y por opción, fundamentalmente por amor, así lo dice ella. Profesora de educación física en la época de la dictadura, con fuerte militancia política en el Uruguay, y dentro de sus búsquedas apasionantes dice que se encontró con la educación popular y nunca más pudo dejar de ser la misma. Licenciada en Juegos y Recreación, tiene un currículum tan extenso, difícil de elegir aquello que la represente más, pero es formadora de formadores en educación popular, muchos la conocen, una gran trayectoria, escritora, ha publicado muchos artículos, libros, tiene uno que yo no sabía y me llamó la atención, La educación en tiempos de incertidumbre, en el 2008. Me parece importante que podamos en algún momento acceder, ya que vivimos también este tiempo de incertidumbre. Así que, querida Pilar, yo soy de los que te va a escuchar por primera vez, así que
con mucha atención trataré de escucharte. Adelante, Pilar, bienvenida. Bueno, la larga trayectoria tiene que ver con muchos años de búsquedas, de opciones, de trabajo y sobre todo de siempre en la búsqueda de encontrar los mejores caminos para trabajar junto al pueblo. Y en ese sentido, en esto de pensar desde Pablo Freire, yo quería marcar, así como Gustavo definió cosas bien importantes de Pablo, dos de las cosas que a mí por lo menos me impactaron más y me siguen impactando con respecto a Pablo. La primera es su enorme capacidad de ir transformándose. O sea, Pablo, si uno mira todo su desarrollo teórico-práctico, él fue siempre, nunca fue dogmático, siempre escuchó mucho y encontró a partir de eso una transformación, y además lo dijo públicamente. Recuerdo, por ejemplo, cuando se le cuestionó su falta de, o su machismo, que él tuvo la capacidad de reconocer su dificultad para entender la lucha de las mujeres en la medida en que él no se sentía parte de esa lucha, y tuvo la capacidad de decirlo. Y eso me parece significativo e importante, sobre todo en la medida en que el mundo, si bien mantenemos un capitalismo dominante hoy por hoy, neoliberalismo, pero el mundo ha ido cambiando, y el tema es que si no nos adaptamos a las, pero no una adaptación pacífica y tranquila, sino una adaptación creativa, combativa, porque el mundo, si bien ha ido cambiando en términos generales, no ha ido mejorando la situación de las mayorías. Por lo tanto, parece importante seguir resistiendo al modelo imperante. La otra elemento para mí fundamental de Freire es su capacidad de lectura del mundo. O sea, no solo ir cambiando de acuerdo a las situaciones que se iban manifestando, sino cuando él dice que aprender a leer es aprender a leer el mundo. O sea, va mucho más allá de la alfabetización. Y en eso comparto con Gustavo la idea de que la educación popular es una actividad fundamentalmente política, en el sentido que plantea el cambio en las situaciones de injusticia y de dominación que hoy por hoy prevalecen en el mundo. Y por ese lado, la educación popular es una actividad, una praxis política. Entonces, recrear, me parece buena la idea de recrear Freire hoy, y más que nada es entender lo que está pasando y colaborar para la transformación de este mundo. Entonces ahí no tengo más remedio que pensar en por dónde van encontrándose espacios muy interesantes de transformación. Y voy a nombrar algunos, quizás no sean los únicos ni los más importantes, pero los que a mí me parecen muy fuertes, muy potentes. El primero, obviamente, son las revueltas juveniles, que basta echar un vistazo a nuestra querida Villa Yala para ver lo que han significado las revueltas juveniles en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro territorio. Por otro lado, las revoluciones feministas. Tampoco puedo dejar de pensar y de entender lo importante que han sido y los cambios que han ido generando en cuanto a la conciencia popular en relación a la situación de las mujeres, y junto con eso las disidencias, el LGTBI, hay un montón de circunstancias que tienen que ver con estas revoluciones feministas, que tampoco podemos hablar del feminismo, así como no hablamos de la educación popular, sino que hablamos de las educaciones populares y de los feminismos, que son variados, aunque tengan puntos evidentemente en común. En tercer lugar, el despertar de los pueblos originarios y afros en nuestro continente también. Es inevitable darse cuenta que eso es una movilización importantísima en nuestros pueblos. Y por otro lado también no puedo dejar de marcar lo importante que está haciendo ese reconectar con la naturaleza, que se traduce en concreto
en la soberanía alimentaria, en la agroecología, en una cantidad de propuestas que significan una transformación del sistema. O sea, no es posible pensar en la soberanía alimentaria, en la soberanía en salud, si no pensamos en otro sistema. Este sistema no solo nos tiene acogotados desde el punto de vista económico, sino que tiene un dominio sobre todo lo que sea alimentación, salud. Como decía Gustavo, el precio de las vacunas son increíbles, la cantidad de personas que están quedando afuera de una vacuna que debería ser pública y gratuita para toda la población del mundo, digamos. Por último, quiero remarcar otro aspecto, que es un espacio que no es nuevo, pero que hoy por hoy está tomando una trascendencia, en mi opinión, interesantísima, y tiene que ver con el arte como resistencia y creación. O sea, de todas estas revueltas, revoluciones, transformaciones, empieza a aparecer con una potencia cada vez más fuerte la presencia de la manifestación artística de todo punto de vista, o sea, canto, música, danza, el cuerpo, el respeto, el conocimiento de nuestro cuerpo, el reconocimiento del cuerpo territorio, y en cada uno de esos espacios existe necesariamente un conocimiento propio y una transformación frente a la vida. Todo eso para mí son espacios que me dan esperanza, que nos generan esperanza, y que hoy por hoy existen. No puedo dejar de pensar que justamente nuestro querido Uruguay no es quizás el ejemplo más fuerte de presencia revolucionaria o movilizante, ¿no? Estamos con un gobierno no solo neoliberal, sino que está tratando de volver los avances que hubieran podido haber para atrás. En este momento estamos peleando contra la ley de urgente consideración, que como es nuestro pueblo, que es un pueblo muy políticamente correcto, queremos enfrentarla con un referéndum que nos implica la búsqueda de firmas para poder hacer una votación contra esta ley, que no vale la pena pensar artículo por artículo, pero que es retrógrada por donde se la mire. El asunto es que lo interesante de eso es que nos ha obligado, y ahí los jóvenes han tenido un accionar interesantísimo y muy, muy fuerte, nos ha obligado a ir casa por casa, porque como no nos permiten, como los medios de comunicación son todos del gobierno, y no nos permiten ni siquiera hablar, el gobierno ya nos negó la posibilidad de hacerlo. Sí, prometo terminar rápidamente. Solamente decirles que eso ha implicado entrar en contacto directo, mano a mano, cara a cara, que en el mundo de hoy, con esto de la tecnología, estamos en el Zoom casi todo el día, ¿no? Y eso está bueno porque ha implicado no solo la necesidad de escuchar, porque cuando tenés que hablar con una persona, explicarle una ley re compleja, que son una cantidad de artículos, te obliga a ponerte en contacto y no solo hablar desde tu casa, desde el Zoom, sino tenés que ir vos hacia la persona. Yo creo que ahí hay una potencia también, no sé qué va a pasar, es difícil lo que nos exige para poder llegar al referéndum, pero me parece un camino desde nuestra idiosincrasia, que repito, es tan políticamente correcto que a veces me dan ganas de sacudirnos, pero es como somos. Y no podemos negar lo que somos, queremos cambiarlo, y bueno, en eso estamos. Y una cosita más que quiero decir es que me parece interesante que ha vuelto a haber una necesidad de formación de formadores en la educación popular. Porque la educación popular no es solo dinámicas y pasarla bien, que también es, ojo, que la alegría, el placer de abrazarse, que ahora Dios quiera algún día podamos volver a hacerlo, pero la educación popular es un trabajo político, serio, sistemático, que implica una planificación. No quiere decir una rigidez, pero sí implica una propuesta con objetivos y un camino conjunto. Y para eso hay que tener cierto nivel de formación. Y eso me parece también un espacio
pensando desde nuestro chiquito país, un espacio interesante. Y bueno, por acá me parece que ya hablé demasiado. Gracias a todos y a todas. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera expositora. Ella es Rosa Zúñiga, mexicana, educadora popular feminista. Se formó como educadora popular en las comunidades indígenas de México, sobre todo en Chiapas, socióloga, y dice que la educación popular la hizo reconocer la importancia de la claridad del compromiso político en nuestra vida. Ha acompañado diversos procesos de investigación, sistematización en México y Cuba, y se asume como cantante popular. Es parte del equipo de coordinación estratégica de la CEAL y secretaria general en la misma. Así que con nosotros, Rosa Zúñiga, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Diego. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo estas palabras y estas tramas que nos conectan y sobre todo que nos conecta Paulo Freire. Bueno, desde CEAL les comparto con Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Nos planteamos como desafío primero la formación política, o sea, dar una fuerte presencia a la formación política en nuestros territorios y también la educación popular feminista como una apuesta política, pedagógica para transformar nuestros procesos y sobre todo para contribuir a desmontar los privilegios en los cuales muchas y muchos de nosotros vivimos y que es importante desmontarlos. Bueno, como CEAL nos hemos planteado también desde junio del 2019 avanzar en la construcción de una campaña en defensa del legado de Paulo Freire, sobre todo inspirados por el ataque que vivió el legado de Paulo Freire en Brasil, cuando se trató de despojarle del título de patrono de la educación de Brasil, y sobre todo por toda la persecución que han seguido los educadores populares y todos aquellos educadores que están contribuyendo a construir procesos que nos permitan pensar con cabeza propia. Creo que eso es algo que nos anima a hacer esta construcción. Es así como lanzamos un manifiesto para defender su legado y trabajar desde la base para preguntarnos quiénes quieren ser parte de este proceso, quiénes están haciendo procesos de educación popular liberadora, quiénes están haciendo formación política, quiénes están activando desde el arte. Y así fue creciendo este proceso. Y nosotros reconocemos como parte de este legado que Freire nos deja muchísimas enseñanzas y desafíos. Por un lado, el internacionalismo. Nos parece que Freire nos deja esa tarea de decir cómo conectamos los dolores, digamos las denuncias y los anuncios que hacemos en un país como Brasil, como Uruguay, como México, como Colombia, Chile, con lo que está pasando en Sudáfrica, en Marruecos, en Palestina, en China o en India, y reconocer que esos dolores que vivimos los pueblos, las mujeres, los campesinos, son los mismos y que necesitamos estar juntos. Creo que en este proceso Freire también nos invita, además de ser internacionalistas, a reconocer nuestras incoherencias y nuestras contradicciones. Esto implica, por supuesto, hacer una lectura profunda de nuestra realidad, es decir, reconocernos a nosotros en este proceso, reconocer nuestro proceso personal, pero no leído desde una perspectiva individualista, sino a la luz del contexto en el cual vivimos para reconocer que tanto la acción que yo estoy llevando a cabo contribuye a qué tipo de proyecto político, y eso hacerlo de manera colectiva. Creo que esos han sido los diálogos que hemos estado construyendo desde los encuentros que tenemos mes con mes en el marco de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire y que tratamos de que se lleven a cabo en diferentes territorios de América Latina y de otras partes del mundo. De hecho, vengo saliendo casi de una sesión con compañeras de Portugal, donde están pensando cómo hacer cómo espalar, cómo distribuir, cómo hacer visible este legado de Paulo Freire. También nos parece fundamental que Freire nos deja el legado del diálogo. El diálogo como posibilidad de escuchar al otro y a la otra y reconociendo que todas y todos tenemos derecho a decir nuestra palabra.
Nos parece que lo que está pasando ahora en Colombia y lo que pasó en Chile son procesos que nos enseñan de los nuevos movimientos sociales y populares. Es decir, si no tenemos voz en los espacios que deberíamos tener voz, la calle será nuestra bocina, la calle será nuestro espacio de lucha, y nosotros como organizaciones y movimientos tenemos la tarea de difundir, de acompañar, de denunciar y de hacer lo posible porque las injusticias que hoy vivimos no permanezcan. Freire también nos deja como tarea, además del diálogo, la pregunta generadora, la pregunta que nos permite indagar, investigar y no quedarnos conformes. Es decir, no quedarnos con lo que se ve como lo aparente, en tiempos sobre todo de fake news y donde nos invaden, como ahora, o a veces nos quieren colar a aquellas personas que quieren boicotear estos espacios de encuentro que son abiertos, y que junto con ello, desde SEAD también hemos iniciado un proceso rumbo a nuestra Asamblea General de repensarnos a partir de diferentes ejes, sobre todo la comunicación popular y la soberanía digital. Es decir, cómo construimos espacios que estén al alcance de diferentes territorios, pueblos, que no nos cueste, que sea de fácil acceso y que no sea parte de un bloqueo. Entonces, cómo nos reinventamos los espacios de encuentro y a la vez cómo estos espacios de encuentro se vuelven procesos significativos para nuestras luchas. Una cosa más que nos enseña Freire, que yo lo veo como profundamente feminista y lo he señalado, es esto que él decía de la necesidad de ocupar los espacios en los que estamos y los espacios donde podemos dar nuestra voz. Las mujeres, el movimiento feminista está poniendo su cuerpo, estamos poniendo los cuerpos, sobre todo para denunciar las violencias que vivimos. Entonces me parece fundamental esta frase que dice Freire, ¿no? O sea, hay que ocupar los espacios que existen, espacio que no se ocupa por nosotros o por las luchas más reivindicadoras, más donde defienden la justicia de los pueblos, otros los van a ocupar. Entonces necesitamos hacer ese frente contra los fundamentalismos. Y decirles que como parte de la campaña, porque ya casi me quedan 2 minutos, la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, estamos caminando y conectando esto como esto que señalaba Pilar. O sea, cómo conectamos el análisis de las diferentes aristas de nuestra realidad, desde la clase, lo que pasa con la clase trabajadora, el movimiento feminista, las juventudes, los movimientos sociales, y cómo nos encontramos en este diálogo y hacemos un tejido que nos permita construir una correlación de fuerzas a favor de las luchas populares. En ese sentido, y rumbo al centenario de Paulo Freire, iniciamos en el año pasado, el 19 de septiembre, con un acto político-cultural donde invitamos a diversas personalidades y muchos mensajes de muchísimos movimientos y organizaciones para decir, estamos aquí para iniciar la celebración del nacimiento de Paulo Freire rumbo a su centenario. Estamos queriendo... más bien no queriendo, vamos a iniciar un proceso el 2 de septiembre, muy bien, ya casi termino. Vamos a tener a conectarnos con Recife virtualmente, porque la pandemia no nos está permitiendo encontrarnos, pero además creo que también la pandemia está siendo utilizada por los mismos gobiernos para bloquear el movimiento y la organización. Entonces, septiembre va a ser un mes movilizador, el 2 de septiembre va a haber un llamado desde Recife, el 19 y 20 de septiembre nos vamos a unir a las diferentes convocatorias que se van a hacer presencial y virtual desde esta tierra de Paulo Freire, y a la vez el 24 de septiembre también vamos a hacer un proceso de cierre. Entonces, bueno, creo que estamos juntos en este proceso de construcción para construir una educación liberadora que por supuesto no es suficiente, pero que nos permite encontrarnos y seguir luchando juntos. Un abrazo y aquí seguimos en el diálogo. Vamos ahora entonces rápidamente con Joel Suárez, cubano, coordinador del Centro Martin Luther King. Y no tengo más datos. Me dijo Camilo que Joel, capaz que podías decir algo más vos de tu currículum, si así lo querés, y si no, ya tenés la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer juntarnos los que estamos aquí, algunos y algunas de ellas, y mi abrazo para Pilar y Raúl Aramendi, son responsables de lo que hace la educación popular en Cuba,
otros un poco más de más para acá, son hermanos en esta faena de lo que hace la educación popular en Cuba a través del Centro Memorial Martin Luther King y lo que hacemos como gesta internacionalista en estos tiempos en América Latina. Yo vengo de una experiencia singular, que es el Cuba, la Revolución Cubana, singularidad que para muchos durante tiempo pudo significar una extrañeza ajena como contexto, pero hoy los desafíos que presenta el proyecto revolucionario nos acercan a desafíos, aún en coyunturas distintas, que también tenemos todos y todos como militantes revolucionarios, militantes revolucionarias y en particular como educadores y educadoras populares. Que para mí es un tema central, es la recreación de la hegemonía del proyecto revolucionario cubano 60 años después, cuando no algunos dicen, como decía Gustavo, estamos asistiendo a un proceso civilizatorio que no es una época de cambio, es un cambio radical de época, donde el impacto de ya las no nuevas tecnologías de la información y la comunicación, del Internet, las redes sociales y su capacidad para formatear y reconfigurar sentidos comunes, motivaciones y aspiraciones. Y yo creo que entonces ese es un desafío que compartimos en los lugares donde estamos. En ese sentido, para mí, la educación popular siempre reformándose, como decía Pilar, es un principio heterodoxo, crítico, transformador que nos dejó Freire en su legado. La capacidad de releernos desde la praxis, desde el quehacer, actualizar y añadir todos los contenidos necesarios para la emancipación humana, a la cual le es imprescindible una hegemonía, valores, sentidos de vida que sostengan a los que luchamos por ella. Yo creo que Paulo Freire, la educación popular, en esa heterodoxia, en ese eclecticismo que le caracteriza, no por defecto, sino como virtud, nosotros tenemos el caldo de cultivo para reconstruir a favor de una teoría revolucionaria, sentipensante y una práctica revolucionaria sentipensante, esto que hoy nos aparecen como piezas de un retrato dispersas y que incorporan el dolor social en sus diferentes formas en que se manifiesta la dominación en un cuerpo único y en un contenido único. Hoy es imposible hablar, y en esa batalla estamos en Cuba, también contra los fundamentalismos religiosos. Hoy es imposible hablar de socialismo sin la lucha antipatriarcal, sin actualizar las luchas antirracistas y los vestigios de racismo que culturalmente pueden quedar entre cubanas y cubanas. Y hoy un proyecto emancipatorio, que yo le sigo nombrando socialista, no puede tener una relación con la naturaleza de una visión desarrollista y viéndola a ella como un objeto donde sacamos y extraemos cosas. Entonces, reitero, para la reconstrucción y recreación de una hegemonía revolucionaria en Cuba y una contrahegemonía revolucionaria en América Latina a favor de un proyecto de emancipación humana, la educación popular, los principios que no hay tiempo para repasarlo, que de Freire para acá fuimos construyendo en torno a esta concepción política pedagógica, es un caldo de cultivo
imprescindible, no el único, para juntar en un relato que ofrezca sentido de vida, certeza, esperanza, solidaridad y cuidado a la lucha revolucionaria. Y en ese sentido, creo que Freire nos coloca en el desafío del trabajo de base y popular. Se dan cuenta que estamos bajo el asedio, ¿no? Estamos bajo el asedio y en medio de una batalla cultural de tamaña magnitud. No hay un lugar ínfimo, pequeño, como pudiéramos hacer este que nos reúne, donde el ataque se dirige, y no creo que sea simple de diversión de adolescentes. Pudiera ser, pero no, ¿qué va? Entonces yo decía, en este desafío por quién le roba el corazón a las personas, nosotros tenemos una batalla fundamental como educadores populares, y en Freire tenemos todo el caldo de cultivo y toda una pedagogía para la reconstrucción de un sentido común emancipador, centrado en los valores de la solidaridad, la cooperación, la inclusión, la no discriminación, el respeto a la naturaleza, que tenga la capacidad de seducir. Para mí el tema fundamental es cómo nuestros proyectos, que a veces tienen una carga sacrificial, que a veces desmontando dogmas y leyes inexorables de la historia que se derrumbaron con los muros que se cayeron allá por los años 90, cómo logramos nosotros trabajar la certeza de la esperanza, la capacidad de seducir y cautivar el corazón de las personas. Y eso exige que volvamos a aquel lugar donde partió la educación popular, que fue el trabajo en las catacumbas, el trabajo en los barrios, el trabajo en el territorio como espacio culturalmente apropiado, no un espacio dado, es donde confluyen todos estos elementos de esta disputa cultural y esta batalla de sentido. Entonces, volcarnos al territorio, al trabajo de base, qué padece la gente, qué siente la gente, qué aspira la gente, qué motiva a la gente. Tienen la educación popular una herramienta, una concepción fundamental para los desafíos y los tiempos que estamos viviendo acá en Cuba y en América Latina. Ahí lo dejo porque no sé con las interrupciones o por cubanos si iban a tener alguna complacencia. Le damos un poco más de tiempo, pero es mejor ganar a favor del debate y las preguntas. Así que ahora le vamos a dar paso a Camilo Álvarez, uruguayo, educador popular, integrante de la CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina. Ha escrito varios artículos sobre educación popular. Actualmente es coordinador del curso de educación popular del Centro Martin Luther King de Uruguay. Tiene un posgrado en políticas culturales de base comunitaria, militante social y barrial. La palabra contigo, Camilo. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. La verdad que es un gustazo poder compartir este rato y también es un gusto dar la batalla de manera conjunta con estas cosas que acaban de pasar también. Bueno, pensar la educación popular en el marco de las jornadas Paulo Freire, para nosotros implica además pensar en otros legados que nos parece importante resaltar. Uno de esos legados ineludibles que tenemos, principalmente en Uruguay, son los que nos dejó José Luis Revelato, y también
legados de compañeras que están entre nosotros, como Pilar Uvilla, que también me parece importante mencionar, porque si de alguna forma pudimos ir avanzando, ir construyendo procesos de educación popular, es porque hubo quienes desde hace rato vienen construyéndola. Quiero señalar, en estas jornadas de Paulo Freire, quiero señalar algunas ideas de José Luis Revelato que me parecen importantes mencionarlas en función al legado de Paulo Freire. Por un lado, la ética de la autonomía, la construcción de sujetos transformadores de la educación popular y también la idea de la esperanza. La autonomía basada en una ética de la autonomía, como bien decía José Luis, y en un paradigma dialógico, donde la producción de subjetividad se desarrolla en medio de una interacción de valores y saberes entre los diferentes actores sociales. La comunidad es el espacio por excelencia para la gestación y el desarrollo de la autonomía. El encuentro con el otro es el que nos habilita a existir, transformando la identidad y orientándonos siempre a la novedad de ser. De ahí que el modelo de autonomía está siempre orientado y tiene como norte que los sujetos y la comunidad sean los protagonistas de su propia vida. Y acá me voy a tomar la tarea de leer un breve párrafo de José Luis, que él nos dice: un modelo centrado en la autonomía considera los valores y las iniciativas de las comunidades perdón. ¿Se me escucha ahí? Sí. Perfecto, perfecto. José Luis, un modelo centrado en la autonomía considera los valores y las iniciativas de las comunidades como el principal componente ético en la determinación de las responsabilidades morales de los técnicos en sus prácticas. Es un modelo que se orienta a la participación de los sujetos y de la comunidad en la decisión de los que estos consideran como bueno. Y yo creo que en esto José Luis se vincula mucho, José Luis Revelato se vincula mucho con Freire, cuando nos dice que la pedagogía del oprimido es aquella que debe ser elaborada con él y no para él. En tanto hombres, mujeres y pueblos en la lucha permanente de la recuperación de su humanidad. Entonces, pedagogías que hagan de la opresión y sus causas el objeto de la reflexión de los oprimidos, de las oprimidas, de lo que resultará el compromiso necesario para luchar por su liberación. Entonces, volviendo a esta idea de José Luis Revelato, que la vemos también en Paulo Freire, hay que mencionar específicamente, como nos decía José Luis y Pilar en un libro del año 99, que una ética de la heteronomía, ¿no?, en contraposición a esta ética de la autonomía, da lugar a una ética autoritaria. Esto quiere decir a una ética donde el valor fundamental es aquel definido por la autoridad. Esta, a su vez, es pensada y aceptada en términos de dominación y dependencia. Esta ética de la heteronomía se trata de una ética que, aún en nombre de la libertad, ahoga las posibilidades de crecimiento de la libertad. Por eso entiendo necesario que podamos pensar, y más aún en estos tiempos, la dimensión ética de la educación popular, donde sin duda hay una batalla permanente a dar. La construcción de sujetos transformadores es parte sin duda del legado de Freire y del legado de Revelato, que quiero destacar. Como bien decía Pilar, Freire nos mencionaba que aprender a leer, no solamente para leer el libro, sino leer la realidad, nuestra realidad, para poder transformarla. Y siguiendo con algo que también menciona José Luis Revelato en varias oportunidades, debemos hacer lo imprescindible por la constitución de un sujeto popular que también sea un sujeto de saber y de poder. Y esto
requiere una transformación profunda de los intelectuales, las intelectuales, los técnicos, las técnicas, las educadoras y los educadores, en el sentido de una apuesta y una confianza en las potencialidades de los actores sociales populares. Y en este sentido encontramos a Freire y la pedagogía crítica, que fundamentaba en la necesidad de articular el movimiento de resistencia, de organización y de afirmación de una conciencia crítica y de una perspectiva contrahegemónica en lo cultural. Y en la afirmación también de un bloque histórico alternativo. Y acá encontramos otro espacio de encuentro, valga redundancia, con José Luis Revelato, donde nos dice que esto supone el reconocimiento de la iniciativa popular, la posibilidad efectiva de cambiar la historia y la centralidad de la subjetividad expresada en la lucha de los movimientos. Entonces, también pensar el legado de Freire, como bien decía Gustavo al principio, nos implica también pensar en por dónde pasa eso hoy y dónde estamos hoy. Yo creo que en ese sentido, desde la educación popular, o como decía Pilar, desde las educaciones populares, tenemos que mirarnos en función de, por un lado, construir nuevos horizontes y estrategias emancipatorias. Y acá la relevancia de la educación popular, de sus experiencias, de los procesos de educación popular que caminan por distintos rincones de nuestros países y de nuestra América Latina, tienen algunos elementos fundamentales que quiero mencionar rápidamente. Que están atravesados, entiendo, por lo pedagógico, por lo ético y por lo político. Por la intencionalidad política que tiene que tener todo proceso de educación popular. Por eso creo que hoy, más que nunca, debemos pensar la educación popular como prácticas anticipatorias de las sociedades que pretendemos construir. Esta idea de prácticas anticipatorias es fundante y también es instituyente. Nos habla de alguna manera de pensarnos en la construcción de esa nueva sociedad que pretendemos desde una mirada situacional. Prácticas anticipatorias que deben ser parte de los debates del movimiento popular en la búsqueda de nuevos horizontes. ¿Cómo pretendemos construir nuevos caminos? Jamás los pueblos han construido caminos y estrategias de arriba para abajo. En definitiva, lo único que podemos construir de arriba para abajo son pozos. Por eso debemos considerar las prácticas y los procesos de educación popular como prácticas anticipatorias de las sociedades que pretendemos. Y pensar esto, entiendo, que implica, por un lado, una rigurosidad pedagógica en nuestras prácticas, una coherencia metodológica, una clara intencionalidad política de transformación y, sin duda, el atravesamiento de una ética de la autonomía y de una ética de la liberación. Por otro lado, desde la educación popular debemos ser capaces de construir marcos de alianza que permitan permear la sociedad. No podemos pensar y actuar la educación popular como si fuera una cosa de Illuminati reservado para algunos samuráis, sino aceptar que nos precisamos todos y todas, que debemos ser capaces, como nos enseñó Freire, a juntarnos entre distintos para enfrentar al antagónico. Y entiendo que en esto se nos va buena parte de nuestros procesos. La otra apuesta necesaria es la lucha por la vida. Creo que debemos poner sobre la mesa, a esta referencia que hacían de la crisis civilizatoria, la lucha por la vida. Porque de alguna forma hemos visto y vemos todos los días que los sectores dominantes están dispuestos a llevar al planeta y la humanidad a la muerte si es necesario. Y el impulso de vida es un elemento central para la educación popular. De alguna manera... Un minutito. Ya termino. De alguna manera, en esta cuarta revolución tecnológica que enfrentamos, con un poder fuerte del mercado financiero, nos invitan a comprar cosas que no precisamos, con plata que no tenemos y encima basados en la obsolescencia programada, en este uso y tírelo del consumismo exacerbado. Entonces, para terminar, creo que la educación popular debe encabezar desde donde esté grandes alianzas de lucha por la vida. Bien, vamos con Raúl Aramendi, que está ahí esperando desde hoy temprano, fue de los primeros que llegó. Queremos agradecerte, Raúl, sos
está siendo un ejemplo para nosotros de paciencia, de espera. Raúl es argentino, educador popular, fue miembro de la CEAL durante varios años, agroecologista y permacultor, fundador y primer rector de la Multiversidad Popular de Misiones. Actualmente continúa desempeñándose como profesor en dicho instituto de estudios superiores. Es escritor, poeta y ensayista, autor de un glosario de agroecología con más de 1000 palabras y conceptos, que se reedita cada 2 años con nuevas palabras. Integra el Frente Ambiental Capoeira en Misiones. Bienvenido, Raúl, y gracias por tu paciencia. Gracias, y junto con el abrazo que reitero a tantas compañeras y compañeros de tantos años, y también hago extensivo a los novedosos, a los nuevos, a las nuevas, a la juventud, ¿no? Estoy aquí en un profundo silencio activo, diría Paulo Freire, ¿no? Una vez en un encuentro, creo que fue Oscar Jara, nuestro querido, magnífico Oscar Jara, presidente SEAL en este momento, que en un encuentro con indígenas y Paulo Freire no decía nada, no preguntaba, no opinaba. Y entonces creo que fue Oscar que le dijo, estaba sentado justo al lado de él, y le dijo: don Paulo, ¿qué pasa que está inactivo? Y Paulo Freire le dijo: no, Oscar, estoy en un profundo silencio activo. O sea, el silencio activo forma parte del aprendizaje, ¿no? Forma parte de esa capacidad que es quizás una de las glorias que tenemos los que nos dedicamos a la educación popular, y es que al dedicarnos a la educación popular nos vamos transformando en grandes aprendedores. Vamos construyéndonos como aprendedores. Cada vez sabemos aprender más. Eso es maravilloso porque esa es quizás junto con la curiosidad, o sea, junto con la pregunta, quizás sean la madre y el padre de la ciencia, ¿no? La madre y el padre de la ciencia. Y ahora que estamos ya casi a 100 años del primer nacimiento de Paulo Freire, porque Paulo Freire tiene una virtud mágica, o sea, él, cuando todos creían que se había muerto, el tipo aparece de nuevo en escena, ¿no? Cuando todos creían que ya había dicho todo lo que había dicho y no tenía más nada para decir, el tipo aparece en escena y se manda una nueva idea, ¿no? O sea, y entonces, desde la pedagogía del oprimido, pasando por la pedagogía de la pregunta, a la pedagogía de la autonomía, ¿no? A la pedagogía de la esperanza y a las otras pedagogías, don Paulo siempre ha estado naciendo, siempre ha estado renaciendo, resucitando todo el tiempo. Hace mucho, pero mucho tiempo, yo era muy jovencito, escuchaba, leía ataques a Paulo Freire, porque a Paulo Freire lo atacaron siempre, digamos, ¿no? O sea que le pidieron que haga un plan de alfabetización y como empezó a alfabetizar a miles, lo metieron preso, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando comenzó su historia. O sea, Paulo Freire ha sido, como casi todos y casi todas nuestras grandes luchadoras y luchadores, un eterno perseguido. Y lo perseguían tanto que en un momento decían, Paulo Freire se ha equivocado enormemente con ese concepto antiguo de la concientización, ¿no? O sea, ya ahora sabemos que la concientización es una cuestión autoritaria, dirigista, dogmática, ¿no? Y lo criticaban duramente. Y yo me puse entonces a estudiar un poquito más a fondo, a ver si él había dicho algo al respecto, ¿no? De la crítica. Y descubrí, y lo puse en un artículo mío que se llamaba Los dos Freire, que escribí con una compañera argentina, educadora popular también, Alicia González, escribimos juntos ese artículo,
que era un artículo que se llamaba Los dos Freires, justamente para mostrar que Freire transforma a Freire todo el tiempo. Freire, la mejor crítica a la concepción de concientización la ha hecho Freire, ¿no? Aquel inventor del concepto de concientización. Freire tiene esa capacidad, la capacidad mágica de volver a renacer en cada época, en cada momento, en cada lucha, en cada circunstancia y en cada uno de los educadores populares, ¿no? Que hay educadores maravillosos. Me encantó que estuvieron recordando a José Luis Revelato, del cual fuimos muy amigos y que realmente admiré toda la vida, ¿no? A él y a Pilar. Y él era el insistidor de la ética como corazón de la cosa, ¿no? La ética era la esencia, la ética era el hueso, la ética era la justificación final de nuestras praxis. Y no casualmente Carlos Núñez, otro gran educador popular que ya no está con nosotros, pero que a los Freire resucita y resucita y resucita, escribió un libro que se llamaba La Revolución Ética, justamente, ¿no? O sea, que es la ética en manos de los pueblos, es revolucionaria, es una acción de transformación profunda, total, definitiva, radical, visceral, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo no iba Paulo Freire, que ahora sigue callejeando con nosotros, ¿no? Sigue aquí caminando, ¿no? Ahora en las nuevas luchas, en las nuevas ideas, en los nuevos momentos, él aparece y aparece. Es de esos tipos que llegaron para no irse nunca más, ¿no? Llegaron para quedarse, ¿no? Paulo Freire nació para seguir naciendo. Y entonces esa persistencia de él, cómo al ser la ética el corazón de la educación popular, freiriana sobre todo, ¿no? Porque se puede llamar educación popular a cosas horribles incluso, ¿no? En la Argentina nosotros tuvimos que dar una batalla tremenda contra una pseudo educación popular que tenía a Domingo Faustino Sarmiento como su numen máximo, ¿no? Que es un fusilador de gauchos, ¿no? O sea que, por lo tanto, un hombre que decía que los gauchos para lo único que sirven es para abono, y de pronto era el numen de la educación popular argentina. Tuvimos que dar una batalla, ¿no? Batalla que no ha terminado, porque eso es lo que tiene la batalla de la historia, ¿no? Que la historia es algo que llega y se queda, no es algo que pasa. Es algo que llega y se queda, está con nosotros, vive con nosotros, actúa con nosotros. Imposible que nos liberemos si no nos liberamos de la falsa historia. Nosotros necesitamos, por ejemplo, una gran y buena y profunda y crítica y polémica historia de la educación popular y de la comunicación popular. Que para mí la comunicación popular, como decía el propio Mario Kaplun, ya que estamos recordando a uruguayos, ¿no? No podemos olvidarnos de Mario, o sea, decía que la comunicación popular era parte de la educación popular, no era una cosa aparte, sino una cosa intrínseca, algo intrínseco de la educación popular. Una buena historia hace falta, porque siempre hace falta, y para todo, una buena historia. En este momento en América Latina, para mí, hay un momento de nuevo nacimiento de Paulo Freire y de nuevo nacimiento de la educación y la comunicación popular, que junto a otros emergentes paradigmáticos que estamos teniendo en América Latina, como es la agroecología, por ejemplo, ¿no? O como es la salud que algunos llaman holística, y a mí me gusta llamarla holográfica,
porque creo que es más que holística, o por ejemplo, el surgimiento de la permacultura, esto que nace fuera de la agroecología, pero se va metiendo cada vez más, va encontrando en la agroecología el espacio que buscaba para tener todo su contenido, y hoy se va fusionando, ¿no? La permacultura popular se va fusionando con la agroecología popular, aunque también existe esto mismo que acabamos de vivir, ¿no? La interferencia, el bloqueo, la búsqueda de la distorsión, ¿no? La banderita nazi junto a la burla sobre los cuerpos, que el movimiento feminista, uno de los movimientos más revolucionarios que existen en este momento, les está dando tanto dolor de cabeza que les tiene loco. El tema de los cuerpos los tiene loco. A la reacción, a la derecha, los tiene loco. Les tiene loco la espontaneidad de los pueblos, les tiene loco la juventud, que es capaz de mirar más lejos aunque le quiten los ojos. Le tiene loco el rebrote maravilloso de la emancipación que está habiendo en América Latina. Y en ese rebrote maravilloso está la educación popular, está la agroecología, en ese rebrote maravilloso está Paulo Freire. Paulo Freire, hay que leerse de nuevo todo lo de Paulo Freire. Los que ya leímos 4 o 5 veces, volvamos a leerlo, porque tiene cosas maravillosas. Y además, el tipo tenía una virtud para prolongarse en los otros maravillosa. Porque el Paulo Freire conoció al Oscar Jara y el Oscar Jara al Paulo Freire. Y el Paulo Freire conoció al Raúl Leis y el Raúl Leis conoció al Paulo Freire. Y el Mario Caplún, y el Mario Caplún lo conoció. Y Pilar, y José Luis, ¿no? Y Joel, que era muy jovencito. Ahora el Joel ya nos está alcanzando con las canitas, pero era muy jovencito. Y el papá de Joel, ¿no? O sea, que jamás tenemos que olvidar, ha sido un precursor de la educación popular y un precursor de la agroecología en Cuba, ¿no? O sea, evidentemente que todo lo que se ha dicho es maravilloso, pero yo quiero, para terminar, porque seguramente enseguida me van a mostrar un cartelito que dice 2 minutos, ahí está, ¿no? Yo quisiera resaltar que la educación popular y freireana no solo que está más viva que nunca, sino que encima ha resuelto mover la cola. Y ha movido la cola de tal manera, y está moviendo la cola de tal manera, que forma parte integrante del nuevo proceso emancipatorio que estamos comenzando a vivir en América Latina, pero también en el mundo, frente a esta crisis energética, crisis de cambio en todos los sentidos, crisis del neoliberalismo y resurgimiento nuevamente, tosudamente, de nuestros pueblos. Nunca nada, ni nadie nos apartará de estar al lado de don Pablo, que es como mismo que estar al lado del pueblo. Gracias. Sí, la verdad, aplaudirlo es poco, yo creo que se nos mueve el corazón después de escuchar cada una de estas intervenciones, y bueno, Raúl con sus experiencias, con el haber conocido a Paulo, ¿no? Y decía algo, me parece importante, que yo no soy tan joven, tengo 42, pero sí joven en este conocimiento de Paulo, y Raúl decía, ¿no? Hay un rebrote, hay un coletazo que se está moviendo, y eso para mí, que soy nuevo, es una gran esperanza, ¿no? Cuando uno habla de comunidades eclesiales de base, de educación popular, de filosofía, teología de la liberación, yo que soy cristiano, vemos hoy con Paulo Freire la gran esperanza de que se empiecen a mover las bases, que se empiece a mover lo de abajo, y se está moviendo, como dice Raúl, y muchos nos alegramos de esta locura y este miedo que provoca el feminismo y el movimiento feminista frente a un mundo que
sigue predominando el machismo, el patriarcalismo, y que nosotros apostamos a seguir cambiando, a seguir apostando a un mundo más justo, y que lo vamos construyendo entre todos, y este encuentro es parte de eso, ¿no? Nos genera mucha esperanza, mucha alegría. Agradecemos de nuevo a los ponentes. Vamos a empezar esta segunda vuelta con Pilar. Esto también porque no hay planteos de preguntas. Yo creo que nos quedamos con esto de este silencio, ¿no? Activo, de escuchar, de compartir también desde el interior. Así que vamos a invitar a Pilar y después a los demás unos 2 minutitos para darnos algo más. Pilar. Primero que nada, saludar a Raúl, que no lo había visto hasta que apareció ahí, además de a los que ya saludé. Y después decirle que, bueno, no sé, claro que se mueve. El tema es que yo, a ver, no quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero tratar de mirar la realidad tal cual se presenta, ¿no? Y estamos en un momento de cambio civilizatorio que podría ser sumamente peligroso o que podría ser muy alentador y proponer verdaderos cambios. Entonces me parece que es el momento de la incertidumbre y bueno, hay que pelearla, ¿no? Hay que intentar encontrar los caminos para favorecer un cambio por la positiva, pensando sobre todo en la cantidad de gente que está pasando muy, pero muy mal. En este momento, no solo en nuestro país, en casi todos lados, el tema de las ollas populares es un tema muy, muy doloroso, o sea, que tanta gente tenga que estar comiendo, que está bueno a la vez porque es colectivo, ¿verdad? Está bueno porque el pueblo ha sido muy solidario, sigue siéndolo, pero es como te digo, es por un lado sí, pero por otro lado no. O sea, no está bien que la gente tenga que comer con estos fríos, además que para los que estamos en la parte sur, hoy, estos días, la verdad que está muy, muy frío y ver a los niños, las niñas, las personas de diferentes edades haciendo cola con un tupper para comer, es sumamente doloroso y como que no se explica, ¿no? No se entiende tanta sin maldad, porque al final, mientras vos ves la cantidad de plata que están ganando algunos y algunas, entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, por eso digo que no quiero ser ni mirar solo la parte jodida, pero creo sí que hay movimiento, pero me parece que todavía nos falta mucho. Capaz que lo estoy mirando muy desde un país que terminó siendo la cola del Bolsonaro, increíblemente. Cuando uno hablaba de Uruguay no hace tanto tiempo, teníamos otra imagen, pero hoy por hoy estamos más o menos parecidos a Brasil. O sea, no será Bolsonaro, pero Bolsonarito. Bueno, entonces, pero no quiero terminar con eso porque creo que es importante que tengamos polenta, digo que vamos adelante. Pero no hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos porque ya nos ha pasado más de una vez y los que tenemos más. Yo no tengo tantas canas, pero tengo unos cuantos, y miren que no me tiño ni nada, pero tengo unos cuantos años. Una vez creímos y erramos. Entonces hay que ser positivo, pero no ingenuo. Hay que estar abierto a los cambios, abierto a las preguntas, pero a la vez ser muy cuidadosos, respetar nuestros pueblos y no caer en el engaño, porque son muy hábiles. Digo, por más que nuestros pueblos tienen una capacidad de contracultura muy fuerte, ellos también, y trabajan bien, y trabajan muy bien en el plano cultural. Como decía Joel, es una guerra cultural. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esa guerra y no caer en ingenuidades. Pero pienso que sí, que hay que fortalecer el movimiento, que lo hay, y bueno, en eso estamos. Muchas gracias, Pilar, y quiero que sepas que tus palabras para los más jóvenes es asumir también, ¿no?, esta responsabilidad. Y me parece que una clave de mi juventud que voy aprendiendo es la necesidad de este diálogo intergeneracional.
entre los que tienen la experiencia, los años y la formación y los que estamos recién comenzando. Yo creo que una clave en todos los sentidos, pero en este, sobre todo en la educación popular, este diálogo, este encuentro, esta escucha de los más grandes con los más nuevos. Rosy, tus 2 minutos. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, agradecer las palabras de cada una y cada uno y cada une, porque nos inspira, nos desafía. Gracias, Pilar. Yo, ¿qué diría? Creo que me quedo con esta frase que decía Raúl, decía, Freire sigue callejoneando con nosotros. Entonces me lo imaginé así como en la calle, con una mandolina, cantando, haciendo la fiesta y denunciando las indignaciones. Creo que nos toca seguir eso, hacer eso. Nos toca conectar los procesos. Creo que aquí estamos diferentes luchas conectándonos. Creo que necesitamos hacerlo y profundizarlo. Y hay movimiento, como dice Pilar, coincido con ella, que nos hace falta muchas cosas, nos hace falta más indignación, tenemos que reinventarnos y tenemos que no dejar nunca de indignarnos y hacer la lucha desde diferentes frentes, desde todos los frentes posibles, para construir la correlación de fuerzas que nos permitan vivir con dignidad. Les comparto brevemente que igual le comparto a Raúl Aramendi que yo soy, bueno, vengo del IMDEC, donde Carlos Núñez fue su fundador, entonces ahí estamos, IMDEC ya está casi por cumplir 60 años de vida, y a la vez estamos también, como lo digo, como comercial político, que estamos construyendo el Foro Social Mundial rumbo a México y queremos trascender el evento como a proceso, es decir, cómo hacemos los procesos de diálogo ahora, no el día del evento, sino ahora reconociendo las luchas para hacerlos concretos, los inéditos viables hoy, no mañana. Entonces, lo tenemos que hacer hoy para vivir con dignidad, que los pueblos vivan con dignidad en estos días y que se haga justicia, o hasta que la dignidad se haga costumbre también. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. He disfrutado mucho cada una de sus palabras. Adelante, Joel, te escuchamos. No, en 2 minutos creo que es un acto de justicia con la memoria histórica. Invitar a visitar la gran producción que ha dejado la educación popular. Yo agradecí a Aramendi allá en Argentina y a Pilar Ubuía en Uruguay, pero la comprensión de la ética revolucionaria en nosotros se enriqueció con las contribuciones de José Luis Revelato, la contribución que ha hecho en Cuba la comunicación popular. Tiene un monumento en ese otro uruguayo que fue Kaplum. Y como cristiano tengo que acordarme y reconocer a 2 grandes, Emilio Castro y Juan Luis II. Invitarles mañana a las 5 de la tarde, hora de Cuba, desde la Casa de las Américas, que para los que tienen algunos años jugó un papel de útero de la llegada de la educación popular en Cuba, desde la Casa de las Américas, desde su Facebook, desde el Facebook del Martin Luther King, desde el Facebook del CEAL, donde se quieran conectar. Vamos a tener un evento como parte de esta jornada global latinoamericana y caribeña y cubana en este caso, con los antecedentes, la historia, los desafíos de la educación popular en Cuba. Van a participar Esther Pérez, Nidia González, que nosotros con cariño le llamamos nuestras abuelas de la educación popular. Fernando Torres va desde Colombia, nos va a compartir los nexos que hay entre la educación popular y la teología de la liberación. Y a generaciones más jóvenes, nuestras de Martin Luther King, hablarán de la educación popular hoy. Entonces mañana a las 5 de la tarde, Facebook de Casa de las Américas, del Centro Martin Luther King o del Facebook del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAL, están invitados a sumarse a este otro evento para que Freire siga siendo una realidad entre nosotros y su contribución
a favor de la emancipación humana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y nombraba Juan Luis II, bueno, para mí uno de las grandes luces también desde Uruguay, junto con Revelato. Raúl, contigo para este hermoso cierre de exposiciones. Está bueno esto, ¿eh? La verdad que está muy bueno. Y yo feliz de que me hayan invitado y feliz de haber participado en esto con ustedes y en todas las demás cosas que seguiremos haciendo juntos sin lugar a dudas. Quería hacer dos aportes rapiditos, ya que uno de 1 minuto y otro de 8 minutos. Ahora que la derecha, en su desesperación, miedo e impudicia, anda agitando, aunque sin olvidar de ponerla junto a la bandera nazi, pero anda agitando con todo la palabra libertad, ¿no? Y que en realidad se trata exclusivamente de la libertad de algunos individuos por sobre los otros, la libertad del mercado, sobre todo del mercado concentrado, sobre el resto del mercado, ¿no? Y la libertad de joder a los demás. Ahora que ellos están trabajando en eso, creo que la educación como práctica de la libertad es justamente una herencia freiriana que nos acompañará en la construcción de la verdadera independencia, de la verdadera emancipación, de la verdadera libertad que está hoy gestándose en nuestros pueblos. Y la segunda idea que quiero compartir con ustedes es que es necesario la ciencia con conciencia. Es necesario que desarrollemos la ciencia en todas sus manifestaciones interrelacionadas dialécticamente entre sí, pero con un corazoncito que es la conciencia. Ahora que está tan de moda el hablar en términos tecnológicos o en términos tecnocráticos o en términos de la ciencia como instrumento, la ciencia como algo que se puede utilizar, ¿no? Para grandes desastres, también para buenas cosas. Yo quiero recuperar dentro de nuestra práctica de educadores y comunicadores populares la importancia que tenemos que darle a la ciencia con conciencia, a la ciencia comprometida, a la ciencia que se la juega, a la ciencia que nos dice, yo invento la manera de hacer la bomba atómica, pero otro tipo la tira, yo no tengo nada que ver. No, nosotros, los científicos, tenemos muchísimo que ver con todas las consecuencias de nuestra actitud y de nuestras investigaciones científicas. Eso también tenemos que darle mucha importancia, porque en ese sentido también hay una tremenda revolución en marcha hoy en la humanidad. Gracias, nos vemos todo el tiempo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, de mi parte agradecer, después del encuentro seguiré manteniendo la emoción que siento ahora, un poco nervioso por estar de este lado, tratando de dirigir un poquito. Muchísimas gracias a todos. Antes de despedirnos vamos a darle paso una palabra también de 2 minutos a Pablo Silveira, Artagabeitia, creo que lo dije bien, de parte, que diga algo más también, de parte del canal social Trama al Sur. Y luego el cierre lo hace Camilo, que fue el gran pensador, al cual le estamos todos muy agradecidos. Pablo, y después pasa Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros. Yo creo que lo que hemos vivido en esta tardecita noche, desde acá, a orillitas del Río de la Plata, pero en otros tramos del día del continente, ha sido muy emocionante. Y cuánto pienso nos llevamos en nuestros oídos. Eso que decía Raúl, Paulo Freire tenía una virtud para prolongarse en el nosotros y en nosotras. Y yo pienso que esa es la historia escrita en minúscula de los pueblos. Cuánta gente se prolonga en nuestros cuerpos, en nuestras memorias,
cuánta gente sin nombres y apellidos que dieron su vida, que cayeron frente a la prepotencia del poder, cuántos estudiantes, cuánta gente vinculada a la educación, a los sindicatos, a los movimientos feministas, defendiendo otro mundo mucho más justo, defendiendo las libertades. Desde Trama al Sur comenzamos a caminar con mucha porfía este sueño. Y yo les quiero agradecer inmensamente porque este abrazo de los pueblos libres, que pensamos reencontrarnos en eso que significa mucho el abrazo, desde el punto de vista físico, desde la ternura, como decía el Che, no va a comenzar en el 2022. Está comenzando desde hoy, desde eso que señalaba la querida compañera Rossi, desde esa articulación rumbo al Foro Social Mundial, desde México, desde otros encuentros que llevan adelante organizaciones sociales grandes, pequeñas, medianas, que creen que es necesario defender estas cosas. Y me voy con eso que decía la compañera Rossi, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Porfiar una y otra vez. Hasta que la dignidad, compañeras y compañeros, se haga costumbre, no podemos bajar los brazos. Felicito a Camilo, a Diego, a todos los compañeros y compañeras que hablaron, defendiendo la palabra desde el abajo. Gracias. Y bueno, tenemos una buena noticia de última hora, con esto de resistencia y terquedad. Lilia Solano está con nosotros. Sé que intentó y pudo llegar. Así que, Lilia, te escuchamos, te queremos dar la palabra. Estábamos cerrando, pero no podemos irnos sin escucharte. Adelante. Sí, pido perdón porque realmente estaba precisamente en uno de los puntos de la resistencia y ahí teníamos conectividad, pero algo pasó, entonces me he trasladado desde un extremo de la ciudad en Bogotá, que somos 9 millones de personas, hasta aquí donde tengo plena conectividad, pero no vine corriendo porque para mí es muy importante este esfuerzo que ustedes han hecho. Como saben, en Colombia estamos en un momento de una explosión social tremenda y esta ha sido la explosión de la nueva generación. Están niños desde los 14 años en las calles, bloqueando, chocando con la policía, resistiendo para cosas muy básicas. Por ejemplo, preguntas ¿para qué? Para poder estudiar, para poder tener acceso a un empleo. Y es una cosa tremenda que es tan vigente Paulo Freire en Colombia en este momento con la pedagogía del oprimido, porque es justamente en la práctica lo que Pablo nos enseñó, una nueva forma de relación del educador con el educando. Aquí se levanta el rostro de un sujeto social que dice yo no tengo derecho a la vida, entonces yo vengo y les pongo, pero exponer la vida también es el mensaje que tienen, un mensaje político muy, muy grave frente a la necesidad de expresar que se quedaron por fuera de todos los derechos, en particular del derecho a la educación. Y aquí sí que se necesita en Colombia una nueva pedagogía, una pedagogía liberadora, una pedagogía que le abra camino a toda esta generación que está siendo sacrificada, porque cada noche hay muertos, heridos, desaparecidos. Ojalá tengamos podamos tener el video de esta conversación para compartir en un diplomado que hemos comenzado desde el día de ayer para los muchachos y las muchachas de lo que se llaman las primeras líneas. Entonces, pues sé que se están despidiendo, pero mi gratitud por haber pensado en Colombia y necesitamos mucho
escuchar lo que esta reflexión de hoy, lo que salga de toda esta sabiduría que ustedes han expresado aquí. Muchísimas gracias, Lilia, por tu esfuerzo, sobre todo de llegar al encuentro. Lo importante es esto, que llegaste, te escuchamos, estamos, creo que todos muy al tanto de lo que está viviendo Colombia, estamos todos en contacto con gente de allá, y que ¿no? Tu pueblo está siendo también un ejemplo para todos nosotros, los latinoamericanos, que también vamos asumiendo esto que hablaba Pilar, ¿no? De no ser ingenuos, no ser fácilmente positivos, Sí. pero no ser ingenuos, ¿no? Estar sabiendo que el camino es de lucha, es de confrontación y es de mucho camino. Lo que decías del video ya queda en manos de Gustavo Carbonell, que está con nosotros acá. A la brevedad vamos a tener el video del encuentro y cuando lo tengamos te lo vamos a avisar para que puedas también utilizarlo con los fines que decías del diplomado. Bueno, gente, los invito a ir prendiendo cámaras mientras le damos la palabra a Camilo. Los invitamos a prender cámaras para tomar algunas fotos, aquellos que quieran y puedan. Mientras Camilo va haciendo el cierre. Gracias a todos, fue un placer compartir este rato. Creo que da ganas de seguir. Pero bueno, sabemos que los tiempos en internet nos cansan bastante, estamos muchas horas conectados, pero bueno, el motivo vale la pena y bueno, viva Paulo Freire por 100 años y muchos más. Camilo. Bueno, gracias Diego y gracias a todos y a todas los que estuvieron presentes, a quienes nos acompañaron en las distintas presentaciones, a quienes no pudieron estar, pero ya nos dijeron que bueno, que les hagamos llegar el material, el video. Gracias también Lilia por el esfuerzo de atravesarte Bogotá de una punta a la otra. Y creo que bueno, que por suerte nos queda este lindo sabor de haber compartido una instancia, de poder, aunque sea, encontrarnos de esta manera y de sentir no solamente las palabras, las ideas, sino también sentir como decía Humberto Maturana, que falleció hace bien poco, biólogo chileno, que no nos tenemos que olvidar que somos fundamentalmente seres emocionales, que en nuestro proceso evolutivo aprendimos a pensar y creo que rescatar eso es fundamental, porque de alguna forma está atado a la esperanza, a estos inéditos viables que decía Rossi, que nos recuerda siempre Freire, y no perder la alegría, como decía Pilar también, ¿no? No perder la alegría que sentimos cuando estamos construyendo un mundo distinto, un mundo nuevo, porque en definitiva estamos construyendo un mundo nuevo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones también. Así que un abrazo enorme y fue de verdad un gusto compartir esta instancia de hoy y las luchas cotidianas que más allá de no vernos, saber que estamos y que nos tenemos, nos da energía para seguir peleando. Gracias Camilo y también los invitamos a los que se animen, que ustedes tienen el mail, por ahí recibieron el link de Zoom, si nos pueden hacer llegar por el mail algún comentario, una pequeña evaluación, porque la idea es tener otros encuentros similares más adelante, así que todo lo que nos puedan aportar como críticas constructivas, bienvenidas sean. Esto salió a puro esfuerzo, así que esperemos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todos. Estamos juntos. Gracias. Pueden abrir el micrófono, saludar. Gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias, chao, chao. Un Placer estar abrazo con para ustedes. todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Muy querido Raúl. Buena suerte. Gracias. Buen comienzo de etapa Pilar. para todos. Pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar. Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém
esquecer Paulo Freire, só força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar.